Raúl, un saludo a vos. No sé si Lía está contigo. Y a la Está por audiencia. llegar, doctor, está por llegar. Bueno. Raúl, Sí, te doctor. escucho, Raúl. Queríamos saber un poquito. Finalmente hubo imputación contra Orlando Arévalo y contra dos de jueza. Esto es a raíz de estos audios, o no es audio, sino chat de Lalo Gómez, doctor. Efectivamente, sí, es lo que vos decís. Es como resultado de aquella comunicación o denuncia, como quiera llamarle, que había hecho el juego más legal al Ministerio Público y por el cual se había conformado un equipo de investigación conjuntamente con los fiscales Francisco Gabriel Verde Caballé y que te habla, ¿verdad? Y bueno, y producto de ese del análisis de esas comunicaciones que están o informaciones contenidas en ese aparato celular, ahí es donde nosotros consideramos, producto de la investigación y colección de más medios probatorios, que consideramos relevante, entonces iniciar un proceso con una imputación por el tipo penal de cohecho pasivo grabado en relación al señor Arévalo y el señor Guido Díaz. Este Guido Díaz era el de la casa de crédito, creo que es, ¿verdad? Efectivamente. O sea, concretamente el relato práctico que sostiene la imputación es en la cual consideramos que presumiblemente el señor Orlando Arévalo, quien cumplía funciones en el jurado de enjuiciamiento del magistrado, él mismo había solicitado que entonces 3 cheques al entonces diputado, se me está yendo el nombre del diputado. Lalo Gómez. El Gómez, ¿verdad? Sí. Entonces, concretamente, para que el mismo endose a los efectos de que así él mismo pueda acceder a un crédito, que accedía cerca de 200 millones de guaraníes en 3 cheques, ¿verdad? Como es, teniendo en cuenta que la situación financiera él mismo le impedía realizar crédito, entonces en ese momento él, a través únicamente mediante ese endoso de una persona como una especie de garantía, entonces él mismo podía acceder a ese crédito. Entonces, en contraprestación a eso, presumiblemente el señor Arévalo entonces habría beneficiado a una persona que tenía una causa en el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Eso es concretamente entonces lo que se le atribuye en grado de sospecha al señor Arévalo. En cuanto al señor Guido Díaz, como vos dijiste, entonces en ese intervalo de negociaciones, ¿verdad? Él mismo, como bien dijiste, él era un oficial de crédito, era el que prácticamente intermediaba o llevaba los cheques y realizó varias colaboraciones a los efectos de que se haya podido perfeccionar esa probable conducta ilícita, ¿verdad? Y es por eso que él, señor Díaz, está imputado por el tipo penal también de cohecho pasivo agravado, pero en calidad de cómplice, Raúl. Ya, entiendo. Y en el caso de Arévalo, doctor, al haber juzgado una causa en el jurado, ¿no hay prevaricato también ahí, doctor? Bueno, tenemos que tener en consideración, Raúl, de que son conductas, por eso también es una investigación que nos llevó bastante tiempo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que las calificaciones jurídicas son provisorias, se analizó mucho, en primer lugar por el contenido de la información y después eventualmente la relevancia penal. No se descartan más calificaciones jurídicas. De momento nosotros consideramos como un alto grado de sospecha el tipo penal de cohecho pasivo agravado. Pero posteriormente en el transcurso de la investigación no se descartarían otras conductas. Entiendo, doctor. ¿Y qué medida cautelar se pidió para Arévalo, doctor? Se solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, tanto para él como para el señor Díaz. ¿Y estas juezas, doctor, es jueza o siguen en funciones? Son ex juezas. En ese tiempo, durante el tiempo que existían esas comunicaciones, en este caso, entre el Lalo Gómez y estas magistradas, entonces las mismas fungían funciones como juezas de sentencia en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Y una de ellas, creo que es Carmen Silva, una de ellas, supuestamente, en base a la información que nosotros teníamos y posteriormente otros actos investigativos, la misma había
solicitado el apoyo del señor Eulalio Gómez en distintas situaciones. Por ejemplo, una de ellas, poder acceder a otro cargo en la magistratura y a cambio de ellos, entonces, otorgar la información en determinados procesos que nosotros, en base a la investigación que estamos haciendo, la misma habría prestado su colaboración, ¿verdad? También, en el caso de esta señora, ¿verdad? Concretamente, la misma, existe un alto grado de sospecha también de que la misma habría comunicado o informado un procedimiento de allanamiento del Ministerio Público al señor Eulalio Gómez. Por eso que los tipos penales que se atribuyen a la señora Silva son los tipos penales de cohecho pasivo agravado, prevaricato y frustración a la ejecución penal, ¿verdad? En relación, hay otra magistrada también, como me manifestaste, creo que Ana, creo que estoy teniendo presente el nombre, ¿verdad? Es también como tiene fungía el cargo de Aguirre, Ana Aguirre. Ana Aguirre. En cuanto a ella, la misma había también solicitado respaldo al señor Eulalio Gómez en un proceso que tenía en el jurado enjuiciamiento de magistrados, y a cambio de, en contraprestación, el apoyo en cuanto a en determinados procesos judiciales. En la imputación nosotros, en la descripción falta nosotros tenemos determinado. Volviendo siempre a aclarar de que estamos hablando de un proceso de inicial, ¿verdad? Entiendo, pero qué grave eso de avisar los allanamientos. Entonces, eso al final fueron frustrados, supongo. Sí, bueno, y estos son audios que tampoco es un secreto, Raúl, pues hay que recordarás de que cuando el juez de garantías entrega al Ministerio Público y a las partes, porque hay que tener en cuenta que ese aparato celular forma parte de otro proceso judicial, ¿verdad? Claro. Y según yo recuerdo, era de que el abogado, yo creo que la familia le había otorgado estos teléfonos, o sea, el resultado de estos teléfonos a varios medios, ¿verdad? O sea, que estos son audios que también tengo entendido que se fueron dando por varios medios de comunicación. Y prácticamente nosotros, pero también nosotros lo que hicimos es un análisis técnico, como te dije, y hay mucha información. Esa es la situación del por qué esto tardó demasiado también, y esto es una parte aún en esto, ¿verdad? Estamos hablando de la participación, de la supuesta participación de 3 personas. Bueno, estamos en eso, seguimos abocados en eso, Raúl. Exactamente. Y bueno, doctor, te agradezco muchísimo tus explicaciones. Ahora más o menos se entiende también, porque varios estaban diciendo que tardó bastante este proceso, casi más de un año creo que fue. Es muy importante tu aportación, Raúl. Si bien nosotros tenemos una responsabilidad, un trabajo, y nosotros a veces entendemos, ¿verdad?, las críticas a la labor del Ministerio Público, esa es nuestra obligación, ¿verdad? Pero que, como vos bien sabés, si hago este descargo, diríamos, para la audiencia, ¿verdad? Yo sé que vos entendés bastante bien, sino que nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad por los actos que nosotros hacemos. También es importante entender de que es mucha la información, y muchas veces también hay que analizar el contenido de la información. A veces una información, en el caso de la imputación, podría existir una relevancia penal. ¿Por qué hablo de podría existir? Porque ahora recién empieza el proceso y seguramente la defensa hará su trabajo eventualmente, y veremos finalmente cómo concluye esta investigación. En otros casos hay informaciones que suenan muy mal, parecen muy mal, pero no precisamente de que suene mal significa que tenga una implicancia penal. Y eso se está haciendo, se está trabajando, y como ya había dicho una vez, se irá viendo si nosotros continuaremos con los demás. Muchos me preguntaron, ¿y con esto termina? No, la investigación está abierta. El único hecho que tiene, o límite que tiene la apertura de investigación es la prescripción. Mientras tanto, nosotros debemos colectar medios de prueba, y eventualmente, si está agotada, desestimamos, y si no, como lo que pasó en este caso, la imputación. Entiendo. En este caso, entonces, doctor, ¿podrían haber más imputaciones si es que encuentran relevancia penal con otras personas? Efectivamente, ese es nuestro trabajo. Sí, estamos abocados a eso. Sí.
Entiendo. Y bueno, doctor, le agradezco mucho su tiempo, muy amable. Igualmente, que pase bien. Igualmente, doctor, gracias. Usted está escuchando PDS.